Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencia con Humanidad, una colaboración entre el podcast Marullo y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Yo soy Pedro Reina Pérez y en este proyecto estamos conversando con distintos científicos y científicas respecto a su trabajo y a las maneras en que las ciencias naturales conversan con las disciplinas de las humanidades. La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades tiene como una de sus misiones hacer las humanidades pertinentes a la vida cívica, promoviendo la conversación y produciendo nuevo conocimiento a través del diálogo. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial y para que la presenten dejo a mi compañera Ana Teresa Toro. Saludos comunidad de Marullo, Ana Teresa Toro por aquí, como decía Pedro, con muchísimo entusiasmo quiero presentarles hoy a una persona que no solamente nos va a dar cátedra de la importancia de la difusión de los saberes científicos, sino del gran valor que tiene la creación de comunidad en torno al conocimiento y visto también desde una perspectiva puertorriqueña. Con muchísimo orgullo y emoción les presento a la doctora Giovanna Guerrero Medina, directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico, Ciencia PR, y directora de la iniciativa Yale Ciencia en la Universidad de Yale. Ciencia PR es una comunidad de más de 13,000 científicas y científicos, estudiantes, educadores y personas interesadas en las ciencias y Puerto Rico. La organización aprovecha el conocimiento, experiencias y voces de sus miembros para avanzar la educación, la divulgación y las carreras científicas. Giovanna nació y creció en Río Piedras y es egresada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras con un bachillerato en biología. Obtuvo su doctorado en biología molecular de la Universidad de California, Berkeley, y luego se especializó en política pública científica a través de becas en las Academias Nacionales de Ciencias y los Institutos Nacionales de Salud. Bienvenida, doctora Guerrero Medina. Es un lujo para nosotros contar con su presencia en esta serie Ciencia con Humanidad. Y para saludarla y dejarle la primera pregunta, le paso el micrófono virtual a nuestro querido Silverio Pérez. Saludos, estoy bien contento con esta invitada que tenemos, primero porque creo que Puerto Rico le debe mucho a Ciencia PR. Constantemente están presentes a través de tantas y tantas iniciativas que nos ayudan a aplicar la ciencia a esta realidad fuerte que estamos viviendo en Puerto Rico. Así que yo también, como me siento un poco científico por mi bachillerato en ingeniería química de 1970, un poquito hace unos cuantos años, pero me emociona y me liga mucho este asunto de unir la ciencia con las humanidades. Y quisiera preguntarle si parte de los esfuerzos de educación y divulgación que usted ha hecho a través de los temas científicos, ¿qué papel juega la imaginación en la construcción de nuevos conocimientos en la ciencia? Esa parte tan ligada a la creación artística como es la imaginación, ¿qué papel juega en ese conocimiento de las ciencias? Bueno, pues primero que nada, yo tengo totalmente el honor de ser parte de esta conversación. Soy una gran fanática de Marullo y de el trabajo de ustedes tres como intelectuales. Para mí, yo creo que ha habido una falsa disyuntiva entre las ciencias y las humanidades y las artes por mucho tiempo. Yo creo que, como se dice de otras cosas, son de un pájaro las dos alas. Como tú dices, Silverio, la creatividad y la imaginación son semillas de todas estas disciplinas. Para uno ser científico, número uno, lo más importante es hacerse preguntas y maravillarse por los fenómenos que uno observa a nuestro alrededor. Nosotros en Ciencia Puerto Rico tenemos un dicho de que todos somos científicos. Desde que uno nace, uno está haciéndose preguntas sobre el entorno que nos rodea, y ese entorno es muy importante para nuestro desarrollo, tanto humano como científico. Y los científicos, yo creo que tú vas a encontrar que entre muchos de ellos, incluyéndome a mí, hay científicos que también, además de hacer ciencia, son artistas, les gusta el dibujo, la pintura, la escritura. Y yo creo que viene como dije, de esa semilla, de ese
pensar en lo que nos rodea, hacerse preguntas, imaginarse qué podría estar detrás de esos fenómenos que observamos. La ciencia también es un acto creativo, o sea, uno tiene que crear preguntas, tienes que crear experimentos para probar esas preguntas. Así es que yo en realidad no veo mucha diferenciación, o al menos no aprecio esa dialéctica de que las ciencias por un lado y las humanidades y las artes por el otro. ¡Qué bueno! Yo secundo ese planteamiento porque siempre le digo a mis estudiantes de ciencias naturales que sin equivocarse y sin explorar y utilizar la imaginación para resolver problemas van a ser grandes técnicos de laboratorio, porque los problemas del mundo solo se pueden resolver saliéndose de los carriles comunes y utilizando la imaginación. Quiero preguntarle sobre Ciencia Puerto Rico, que ha sido, como dijo Silverio, un protagonista interesante a lo largo de la pandemia, utilizando el conocimiento que tienen en las redes sociales para divulgar información. Quiero también destacar que me parece una idea estupenda crear una comunidad de personas interesadas en las ciencias que no solamente sean investigadores, sino también estudiantes y científicas de closet como Ana Teresa, que me consta personalmente que disfruta mucho y que se cultiva en temas de ciencia en lo personal. Ahí tienen un dato los que no lo sabían. Así Me que encanta. Mi pregunta es, ¿cuáles han sido los principales logros y cuáles son los principales desafíos que tiene Ciencia Puerto Rico en este momento? Bueno, el logro de tener una comunidad que une, como tú dijiste, a todas las personas que están interesadas en las ciencias y Puerto Rico, eso ya de por sí yo creo que es algo revolucionario, que pocos países, pocas comunidades tienen en el mundo. O sea, yo creo que no se aprecia lo revolucionario, lo importante que es tener una comunidad de ya son más de 13,000 personas que están, que al unirse indican que tienen un interés por las ciencias y Puerto Rico, y el "y" ahí es bien importante. Esta comunidad a nosotros nos ha dado la oportunidad de poner todas esas mentes brillantes que tenemos, esas miles de mentes que tenemos en Ciencia Puerto Rico, al servicio de Puerto Rico. Tú sabes, a través de los años hemos puesto esas voces y esas experiencias al servicio de Puerto Rico a través de iniciativas de divulgación científica. Desde nuestros comienzos, una de nuestras primeras iniciativas fue conectar a las científicas y científicos de Ciencia PR con los medios de comunicación del país para que pudieran informar sobre cómo la ciencia alumbra diferentes problemas en Puerto Rico, cómo los avances científicos impactan nuestro día a día. También hemos puesto esas personas al servicio de Puerto Rico a través de proyectos de educación, conectando a esos peritos con educadores para ayudarlos a desarrollar mejores lecciones de ciencia que no solamente integren el conocimiento científico, pero integren cómo se hace la ciencia, que es una de las maneras más efectivas de enseñar, para que los maestros puedan integrar exploración, experimentación dentro de los currículos tradicionales de educación. Y finalmente, pues también hemos puesto esta comunidad al servicio de Puerto Rico para ayudar a aquellos estudiantes que están interesados en abrirse paso en la ciencia. Para poder destacarse en las ciencias, uno tiene que pasar por una serie de entrenamientos y un periodo de entrenamiento bastante largo y bastante complicado y complejo, que no es fácilmente entendible, que no es evidente si no tienes ese conocimiento, si no tienes acceso a personas que te guíen. Y por eso ha sido bien importante tener esta comunidad de científicos interesados y conectados emocionalmente con Puerto Rico, que están dispuestos a ofrecer consejos a personas jóvenes que se quieren formar como científicos, que están dispuestos a abrir sus instituciones, a que estos estudiantes se entrenen. Así es que en realidad la comunidad es nuestra arma secreta, como dijo Ana Teresa. Ellos son los que hacen Ciencia Puerto Rico lo que es y lo que han
sido la base de todos nuestros logros hasta ahora. Y en términos de logros, pues sí, pues yo creo que hemos transformado la manera en que se habla de las ciencias en Puerto Rico. No sé si eso sonará a lo mejor demasiado presuntuoso, pero creo que a través de esta labor de 15 años, pues hemos puesto a los científicos y las científicas, les hemos dado visibilidad, hemos abierto este vínculo, esta conversación con el público. Y eso es algo de lo que estoy muy, muy orgullosa. En términos de retos, bueno, pues somos una organización pequeña, de base completamente voluntaria en sus inicios. Hemos estado abriéndonos puertas y desarrollando la organización a pulmón, haciendo de tripas corazones para muchos de nosotros. Ya estamos llegando a un nivel donde yo podría decir que estamos pasando ya de esa etapa inicial a una etapa más sustentable, y eso como directora ejecutiva, pues esa es mi gran responsabilidad. Pero en general, más allá de los retos para la organización, yo creo que los retos para Puerto Rico es continuar creando esos vínculos entre la comunidad científica y el público, y principalmente el gobierno. Ahora con esto del COVID, pues vemos que cuán importantes son las ciencias, sobre todo para crisis emergentes, y para asegurar que el gobierno pueda atender las situaciones de una manera efectiva. Y eso es algo que creo que estamos haciendo entradas en esa área, y como alguien que se desarrolló en política pública, pues a mí me interesa mucho, pero todavía me parece que nos falta. Eso es algo donde me gustaría asegurar que en los próximos años pues hubiera un cambio sustentable, que no sea que cada vez que venga una emergencia tengamos que reinventar las ruedas, sino que dejemos un legado, una base para que venga lo que venga podamos atenderlo bien. Muy bien. Yo tengo dos preguntas, porque obviamente hay una pregunta evidente que nos toca atender, que tiene que ver con el tema del lugar de las mujeres en el universo y en el mundo científico. Pero antes de entrar ahí, escuchándote y reflexionando sobre lo que te preguntaba Pedro, quería plantearte una reflexión a ver cómo la ves desde tu lugar en Ciencia Puerto Rico y desde la experiencia de esa comunidad de científicos que están ayudando a resolver problemas, no solamente a la divulgación, sino al compartir de saberes. Y tiene que ver con el hecho de que a mí me parece que mientras más vemos noticias negativas, mientras más vemos políticos arrestados, mientras más vemos información que habla de un mal momento para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas en nuestra economía, en el estado de nuestras instituciones y demás, yo siento que de alguna manera esas experiencias se convierten en un ataque a la imaginación, porque mientras más vemos destruido nuestro entorno y más vemos golpeada nuestra realidad como país, más difícil se nos hace imaginarnos el país de cara al futuro. Entonces, hablaban ahorita ustedes sobre la imaginación y me pregunto de qué manera a través de esa comunidad científica ustedes han logrado combatir ese ataque a la imaginación, de qué manera cultivan el compartir la posibilidad de presentar nuevas soluciones, de qué manera se da esa defensa de la imaginación desde esa comunidad tan rica y diversa que tienes el gusto de dirigir. Sí, pues yo creo que esa pregunta va a la médula del reto de los puertorriqueños, y es que a través de los años, con todas estas crisis que hemos enfrentado, con el mal manejo de los gobiernos, yo creo que se ha creado esta mentalidad de que no tenemos el poder, de que no podemos cambiar las cosas. Y eso es algo que es muy nocivo para Puerto Rico. Yo creo que todos lo entendemos, pero también ha sido algo que es bien difícil cambiar esa visión. Y yo creo que a través de Ciencia Puerto Rico nosotros estamos poniendo nuestro granito para cambiar esa visión de quiénes somos los puertorriqueños y qué podemos hacer. Con esto del COVID, por ejemplo, yo creo que ha habido una narrativa, inicialmente había una narrativa de que, bueno, por ejemplo, con esto de las pruebas, pues no podemos hacer nada porque aquí no se pueden hacer pruebas, o no podemos hacer nada porque las pruebas escasean. Pero como científicos, o sea, nosotros no nos conformamos con esas contestaciones.
sea, yo creo que la naturaleza del científico y de la científica es decir, pero ¿por qué? Y si hay un problema, pues tiene que haber una solución. Y yo creo que al nosotros retar esas nociones de que no podemos, de que tenemos que esperar por alguien más para venir a salvarnos, para ser así bien franca, nosotros estamos cambiando un poco, comunicando que hay otra manera de ser, de que esa no tiene que ser la contestación. Así es que yo creo que por eso yo siempre he visto a Ciencia Puerto Rico no solamente como un proyecto para promover las ciencias y la educación y las carreras científicas, pero en realidad un proyecto de justicia social y un proyecto de país, porque más allá de todas las personas que están involucradas en las ciencias y que trabajan en ese entorno, yo creo que lo más importante que nosotros aportamos es el abrir esas mentes a otras posibilidades, el darle las herramientas de pensamiento crítico a las personas y a los estudiantes para que puedan cuestionarse el porqué de las cosas y para que puedan buscar soluciones. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, pero no, definitivamente. Y bueno, vamos a la otra ala de este turno. Y es con relación al lugar de las mujeres. La pandemia ha afectado muchísimo la forma en que trabajamos y la forma en que habitamos el espacio doméstico. Y no es exagerado decir que para la mayoría de las mujeres, o digo, en el mayor caso, son las mujeres quienes han visto sus carreras verse más afectadas, pues por ese desbalance que hay en cuanto a las tareas del hogar. Entonces, en medio de esta pandemia, y entendiendo que también en el mundo de la ciencia, pues también le aflige la inequidad que hay en todos los universos laborales. ¿Cómo lograr invitar a más mujeres a que sigan carreras en el campo de las ciencias en medio de un contexto tan complejo como el que estamos viviendo? Sí, bueno, pues un secreto de Ciencia Puerto Rico es que está liderado por mujeres. Yo soy la directora, tengo dos compañeras, dos colegas que dirigen los programas de educación y los programas de divulgación, y desde sus comienzos Ciencia Puerto Rico ha tenido la participación de varias mujeres científicas que le han dado formación, y para nosotros la equidad en todas sus facetas es muy importante. Sobre la equidad de género también, y desde el principio pues hemos buscado, número uno, presentar modelos referentes que ejemplifiquen la diversidad que existe en la ciencia y que ejemplifiquen mujeres que se están destacando en todas estas áreas. Yo creo que parte de los retos que tenemos como sociedad es que y sobre todo en el mundo científico, es que se comunican mensajes indirectos de que algunos espacios, de que el espacio de la ciencia no le pertenece a todos. Sobre todo cuando los medios, cuando las instituciones tienen como modelos, ponen enfrente a cierto tipo de persona que tiende a ser hombre, tiende a ser una persona mayor, tiende a ser blanco, pues eso ya es un mensaje que le estamos llevando al mundo. Así que nosotros desde el principio hemos tratado de resaltar ejemplos de una diversidad de personas que trabajan en las ciencias, incluyendo muchas mujeres. Y en Puerto Rico en realidad hay mujeres que se han destacado en todas las facetas científicas y que debemos celebrar, y nosotros lo hacemos a través de nuestras iniciativas de comunicación. Y más recientemente empezamos un proyecto que se llama Semillas de Triunfo, que da conexión a niñas en Puerto Rico, alrededor de todos los municipios de Puerto Rico, con mujeres que se destacan en las ciencias y que pueden servir de mentoras, que realizan actividades científicas con ellas para que normalicen quién hace la ciencia. Yo creo que eso es una manera de empezar a cambiar ese panorama. Giovanna, recientemente en una entrevista me preguntaron
que cuál era mi clase preferida cuando era estudiante. Y yo, sin pensarlo mucho, pues dije las matemáticas. Y cuando me preguntaron por qué, me quedé como que un momento pensando. Y recuerdo que para poder hacer una décima hay que saber matemáticas, hay que contar. Y eso fue lo primero que yo aprendí en el campo, a contar las sílabas para hacer una décima. Entonces te pregunto, en tu caso, ¿qué experiencia formativa en las humanidades te influyó más como científica? Wow. He tenido muchas experiencias formativas que están atadas a mi desarrollo como científica. En realidad, en la universidad, la mayoría de mis electivas fueron en humanidades y en arte. Yo cogí filosofía, o sea, cualquier electiva que yo podía coger, iba a ese lado. Cogí filosofía, cogí literatura comparativa, cogí dibujo humano, pintura. Y yo creo que mi amor por las ciencias en realidad viene de una apreciación estética. A mí me fascina y me parece bellísimo, casi hasta un poco místico, la complejidad que emerge de la naturaleza, de que un huevo fertilizado se convierta en esta complejidad de seres humanos que pensamos, que tenemos emociones. Eso a mí me fascina. Así es que en realidad yo creo que personalmente esa habilidad de poder tomar esos cursos en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, para mí fue bien importante. Más allá de eso, pues también la política ha sido importante en mi desarrollo como científica. Al final de la escuela graduada, eso fue alrededor de los 2004 por ahí, para la elección de George Bush, W. Bush. Yo estaba haciendo, en ese momento me encontraba un poquito a la deriva, había pasado por la escuela graduada, son como 5 años de trabajo, me sentí un poquito desconectada, físicamente estaba desconectada porque los experimentos que estaba haciendo los tenía que hacer en un cuarto oscuro, cerrado, por horas y horas, yo sola, y pues estaba escuchando muchos podcasts, como Marullo, y empecé a darme cuenta de que había en la política esta narrativa en contra de la ciencia. Y ese despertar fue algo ese despertar político fue algo bien importante para mí. Darme cuenta de que las ciencias, hay algunos sectores que se quieren adueñar de ellas, aprovecharse de ellas y usarlas para sus beneficios, o simplemente quieren limitar quién tiene acceso al conocimiento. Y ahí fue donde yo empecé a adentrarme en la política pública. Y al trabajar en instituciones gubernamentales en los Estados Unidos, como los Institutos Nacionales de Salud, pues fue que me di cuenta de que hay todo un andamiaje para apoyar las ciencias en Estados Unidos, y empecé a pensar por qué no tenemos eso en Puerto Rico, cómo podemos apoyar y desarrollar esa capacidad de ciencias en Puerto Rico. Así que yo diría que son esos dos periodos, el periodo de formación en la universidad, en la UPI, y más tarde en la escuela graduada, el despertar político. Giovanna, en este contexto de la pandemia y del COVID-19, como bióloga, ¿qué te preocupa desde una perspectiva de política pública? Bueno, me preocupa muchas cosas. Número uno, me preocupa que no se le esté dando la importancia que se merecen a los datos. Yo creo que los datos son sumamente importantes en general para poder tener un gobierno que responda a las necesidades del pueblo. En Ciencia Puerto Rico históricamente hemos apoyado a instituciones como el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico precisamente por esa razón. Y inicialmente veía que en Puerto Rico no se estaban estableciendo las estructuras, los sistemas para poder llevar un conteo de casos, por ejemplo, de manera adecuada, un conteo de pruebas, de cuántas pruebas teníamos a nuestra disponibilidad para poder saber cuántas personas estaban infectadas. Y si acaso se estaba llevando a cabo esa recopilación de información, no se estaba comunicando. Y la comunicación y la transparencia son esenciales. Así es que eso era algo que me preocupaba.
mucho desde un principio. Creo que se ha mejorado bastante, pero todavía hay áreas donde me gustaría ver más transparencia y mejor recopilación y uso de datos. Lo otro que me ha preocupado mucho es esta narrativa de que es la responsabilidad de los ciudadanos el protegerse del COVID y de que si estamos teniendo un repunte de casos ahora es porque la gente se ha descuidado. Sí es importante asumir una responsabilidad individual en una pandemia, en una situación donde hay una enfermedad infecciosa, que no es solamente tu salud de la que te tienes que preocupar, sino la salud de los otros, de tus seres queridos, de tus familiares y amigos. Pero hay una responsabilidad, el gobierno tiene una responsabilidad, número uno, para establecer los sistemas y la infraestructura para ayudar a las personas a protegerse. Tiene que haber todo un sistema de pruebas, de rastreo de contactos, y importantemente de comunicación de salud pública. Y eso es algo que no he visto que el gobierno haya asumido esa responsabilidad. Así es que eso me preocupa. Una cosa bien importante que he aprendido sobre todo de una colega mía, la doctora Mónica Feriu, que es una comunicadora científica, es que si una audiencia no responde de la manera en que tú quieres, si una audiencia no está entendiendo el mensaje que tú estás llevando, la responsabilidad no es de la audiencia, la responsabilidad es de ti como comunicador. Así es que si el gobierno no está siendo efectivo llevando esos mensajes de prevención, pues quizás tienen que buscar otras maneras de cómo llevar esa información al público. Y hay también toda una ciencia detrás de la comunicación de salud pública, la comunicación científica, que se tiene que integrar a estas campañas. Así es que esas son, yo diría, las dos áreas que me han preocupado más. La recopilación y el uso de datos y esta narrativa de que ustedes tienen que protegerse y no es nuestra responsabilidad ayudarlos. Sobre todo cuando no hemos visto una campaña masiva de educación a la gente que vaya realmente a aquellos aspectos que la gente debiera conocer sobre los contagios para que eviten contagiarse. La verdad es que tener esta conversación contigo, Giovanna, ha sido muy ilustrativa de eso que queremos conseguir a través de estos diálogos que en colaboración con la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades queremos llevar sobre ciencia con humanidad, y me parece que tú representas perfectamente lo que hemos querido transmitir a través de estos diálogos. Te damos las gracias, le pedimos a la gente que hagan sus comentarios a través de nuestras redes sociales de Marullo y que este podcast pues lo compartan. Vayan a la página también de la Fundación Puertorriqueña para las Humanidades para que sepan a qué se dedica, las grandes cosas que hace por Puerto Rico. Y de parte de Ana Teresa y de Pedro, debemos darte las gracias, Giovanna, porque la conversación contigo ha sido sumamente enriquecedora. Estupendo. Pedro, cierra tú, como tú siempre dices. Gracias. Gracias, Giovanna. Esto es Marullo. Serie Ciencias con Humanidad de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el podcast Marullo. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera de Ágora Cultural Architects. Gerentes de Desarrollo y Contenido, Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera. Diseño gráfico de Lidimaria Ponte Tañón, fotografía de Javier del Valle. La música original es de Guarionex Morales Matos. Director técnico Wilton Vargas de Buenéticos Internet Studios. Postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez.